Bueno, ante todo tengan todos muy buenas noches, profesor y compañeros presentes en la clase. En este caso, mi grupo y mi persona nos ha tocado exponer sobre la evaluación de la personalidad. Especialmente vamos a abordar términos sobre algunas pruebas en específica y se les va a explicar cada una de ellas. Los integrantes somos Kimberly, Miguel Ángel, Samuel, Erika y mi persona. Empezamos con una frase de Arthur Schopenhauer. La personalidad del hombre determina por anticipado la medida de su posible fortuna. Le doy paso a mi compañero. Test de la persona bajo la lluvia. Este test es un instrumento válido en la práctica clínica para la detección de situaciones traumáticas que puedan haber sufrido los niños, tanto como los adolescentes y personas mayores. Historia. Este test apareció por primera vez en 1924. Lo creó el psicólogo H.M. Fay, quien diseñó una prueba denominada A Lady Walking in the Rain, mujer andando bajo la lluvia, que era orientada a niños de entre 6 y 10 años. Este test también sufrió evoluciones al transcurso del tiempo. En 1947, Ray propuso un nuevo método para la evaluación del test, en la que se evalúa todo tipo de detalle. Posteriormente, Hammer nos ofrece una nueva versión sobre este test, pero cuyos datos interpretativos son insuficientes. Posteriormente, Silvia Mabel Querol y María Inés Chávez Paz trabajaron en esta prueba como un bagaje de hipótesis interpretativo, dando nuevas y originales de propias interpretaciones. Este test tiene características. Una de ellas es que el test principalmente es utilizado por organizaciones al momento de contratar nuevos empleados. Es considerado un test universal, es decir, que es para niños, adolescentes y adultos de toda edad. Puede aplicarse en forma individual como grupal y es una prueba complementaria, por lo tanto siempre se encuentra respaldado por un test estructural. Una recomendación para dar este test es que se tome individualmente, porque si es grupal al momento de la interpretación se pierden muchos datos. Interpretación. En la interpretación del dibujo buscamos obtener la imagen corporal del individuo bajo condiciones ambientales desagradables, tensas, en las que la lluvia representa el elemento perturbador. Bueno, ahora vamos a interpretar un poco de lo que sería el dibujo. Primero que nada, en el caso de la orientación del dibujo, si la persona dibuja más que nada para el lado derecho, pues estaríamos induciendo de que puede crecer fácilmente en lo que sería en su profesión. Pero si dibuja muy a la izquierda, pues podemos ver que nuestro paciente podría denotar pesimismo. Ahora, lo más recomendable sería de que nuestro paciente pues se dibuje de forma centrada. En el término de las paraguas, eh, si nuestro paciente no dibuja las paraguas, pues posiblemente no afrontaría situaciones adversas. Ahora, si el paciente dibuja que la paraguas es muy grande o le está tapando a él, pues podemos inducir que él necesita de protección. Ahora, si el paciente dibuja con la mano muy agarrada a los paraguas, pues podemos ver que él tiene la necesidad de aferrarse a algo. En torno a la figura humana, si normalmente el paciente dibuja como que no algo real, por ejemplo, podría ser como unos palitos o figuras, así como en la imagen del lado izquierdo, pues podemos ver que él nos podría esconder algo, o sea, da la impresión de que oculte algo, ¿no? Y ahora, si el paciente se dibuja de forma centrada, firme y estable, pues podemos ver que tiene la capacidad de enfrentarse al mundo. Ahora, si el paciente se dibuja de forma perfilada, pues podemos ver que él tiene un deseo de evasión. Ahora, si nuestro paciente dibuja de espaldas, pues él tiene necesidad de pasar inadvertidamente. Acorde al tamaño del dibujo. Si el paciente se dibuja él mismo así muy pequeño, pues podemos ver que denota timidez, inseguridad, sentimientos de inferioridad y probablemente tenga una baja autoestima. Ahora, si el paciente dibuja de una manera muy grande, pues podemos ver que
tiene la necesidad de ser reconocido y de mostrarse. Lo más recomendable también es que lo dibuje no tan grande, tampoco tan pequeño. Acorde a la secuencia que realiza el dibujo. Si el paciente primero dibuja la lluvia, pues podemos inducir que tiene sentimientos de tristeza, ya que no sería lo más recomendable, ¿no? Tendría que dibujarse primero la persona y yo luego la lluvia. Ahora, si el paciente empieza a dibujar desde los pies, pues podemos ver que él siempre toma caminos equivocados para resolver el problema. Ahora, si empieza a dibujar por las paraguas, pues podemos ver que indica que tiene una excesiva defensa. Por otra parte, también el movimiento de la persona dibujada influye bastante, ¿no? Si la persona se dibuja de manera muy recta o como que así, algo muy serio, pues podemos ver que se protege del mundo. Ahora, si el paciente dibuja como si estuviese caminando o algo por el estilo, pues podemos inducir que él tiene propósitos claros en su vida. Para terminar, cada vez que nuestro paciente termine de dibujarse, tiene que escribir una historia al reverso de la hoja. Y de hecho que también al reverso de la hoja o en una hoja aparte. Ahora, si lo dibuja en la misma hoja que dibujó, o sea, al costado de su dibujo, pues también puede ser un factor que induzca algunos términos, ¿no? Objetivos. Los objetivos de ese test es obtener información sobre su personalidad a través del dibujo que el paciente dibuje, ¿no? Bajo condiciones que pueden ser desagradables. En este caso, la condición sería la lluvia, ya que los dibujos pueden mostrar aspectos como la tolerancia, la presión y la frustración. También sobre los mecanismos de defensa y el nivel de ansiedad. Cuando mencionamos mecanismos de defensa, nos referimos a las paraguas. A continuación. Le doy pase a mi compañero. Bueno, continuando con la exposición, le voy a explicar sobre el test de familia, pero para ello voy a iniciar con una frase. Charles Schwab, la personalidad es al hombre, lo que el perfume es la flor. Bueno, el test de la familia es una prueba de personalidad proyectiva. Se evalúa a partir de los 5 años hasta los 16 años. Fue creado por Porot en 1959, basado en su dibujo libre. En 1961, Luis Corman, retrocédelo, Moisés, por favor. Como les vuelvo a decir, en 1961 Luis Corman introdujo modificaciones importantes. En este test se analiza la percepción que tiene el niño sobre su familia. Mientras que Porot daba al niño instrucciones precisas como dibuja a tu familia, pues a él le interesaba conocer tal y como él la representaba y no como era, ¿no? Por otro lado, Corman, en cambio, le decía, dibuja a tu familia, una familia que tú te imagines. Las instrucciones eran menos precisas, pues lo que le interesaba era analizar las tensiones inconscientes que se expresaban de esta forma con mayor facilidad. Pasa a la diapositiva, por favor. Bueno, aquí vamos a hablar sobre los estudios actuales y el marco teórico del test de la familia. Kaufman, en 1984, en la práctica clínica, la consigna era dibuja a tu familia. Todo ella se trataba de niños más pequeños y solían proyectarse abiertamente. Weiss y Kaufman, en 1972, presenta una versión modificada de la prueba de familia, que vendría a ser la prueba kinestésica del dibujo de la familia, para la cual proponen criterios de evaluación. J.M. Louis Foyt, en 1978, la consigna era dibuja a tu familia. Compartía la misma idea con Corman, el objetivo, ¿no?, de la prueba, que era medir la relación que tiene el niño con los diferentes miembros de su familia. En cuanto al contenido de J.M. Lewis, analiza las características de los dibujos, la valorización y la desvalorización.
mientras que Corman realizaba un análisis del plano gráfico, estructural y contenido. Actualmente se aplica el test de la familia de Corman, puesto que su enfoque está más orientado al análisis del dibujo en sí y a la búsqueda de los verdaderos procesos inconscientes. ¿Lo puedes pasar, Luis? Ya. Aquí les voy a hablar sobre el enfoque. El enfoque y el objetivo prioritario del test de la familia es valorar el valor diagnóstico. Analizando esta técnica proyectiva se pueden analizar las dificultades de adaptación del medio familiar, los conflictos o rivalidad paterna. Además de ello, refleja el desarrollo intelectual del niño y su maduración, ¿no? Esta prueba evalúa clínicamente cómo el niño desde la subjetividad percibe las relaciones entre los miembros de su familia. Puede ser su inclusión dentro de ello o el lugar que ocupa, ¿no? Además de la comunicación entre los distintos miembros de la familia y la suya misma. Bueno, le doy paso a mi compañera. La interpretación del test de familia. Corman interpreta este test en base a 4 planos. El plano gráfico, que básicamente son los trazos, y está pues la fuerza del trazo, la amplitud, el ritmo y el sector de la página. Y aquí se definen las características del temperamento del evaluado. También tenemos el plano estructural, donde hay 2 tipos. El tipo sensorial, que aquí se les considera espontáneos y sensibles al ambiente, y el tipo racional, donde son mayormente inhibidos y guiados por las reglas. El plano del contenido. Aquí se evalúa el dibujo en general y se puede evidenciar la angustia frente a un peligro exterior, como puede ser un ambiente amenazante, la angustia frente a un peligro interior, como agresividad, tendencias sexuales y culpabilidad, y las preferencias e identificaciones y los mecanismos de defensa típicos del test. Finalmente está la interpretación psicoanalítica. Corman plantea que en la mayoría de dibujos los niños no representan a su familia real y objetiva, sino que le hacen algunos cambios y esto manifiesta sus sentimientos, ¿no? Tenemos la valorización, donde el evaluado principalmente y le pone más énfasis a la persona que admira, teme o envidia, y esto pues a la hora de dibujar. Y también tenemos la desvalorización, donde el evaluado niega la realidad a la cual el sujeto no se puede adaptar, ¿no? Y se puede evidenciar cuando no lo dibuja o lo pone en una parte más alejada de los demás miembros de la familia. También está la relación a distancia, que es cuando hay la dificultad del sujeto para establecer buenas relaciones, e igualmente en el dibujo se evidencia cuando el miembro de la familia pues está más alejada o es más pequeño a los demás. Y los símbolos animales, en el cual que el niño dibuje un animal doméstico o que dibuje un animal salvaje, significa algo sobre su personalidad, y también lo puede relacionar con algunos miembros de su familia. Siguiente página, por favor. Acá podemos ver más especificado sobre el trazado y qué significa cada uno de ellos, el ritmo del trazado y finalmente el sector de la página. El test de Eysenck es una prueba psicométrica que mide los rasgos de la personalidad y que tiene como base principal la parte psicológica y genética. Esta prueba está estructurada de la parte en tipo verbal escrita y con respuestas dicotómicas. Emplea la técnica de elección forzada, es decir, de que solamente hay de opción de sí o no. También esta prueba consta
de 57 ítems, que 9 ítems está representado por la letra L y es la verdad, es una escala de mentiras. Hay 24 ítems que se representan con la letra E y que tiene que ver con la introversión y la extroversión. Y por último, los otros 24 ítems que tienen que ver con la letra N, tienen que ver con la estabilidad e inestabilidad. Pero estos ítems están intercalados sin ningún tipo de orden en el cuestionario. Continúa, por favor. Le doy pase a mi compañera. El objetivo del test de Eysenck sirve para la medición de dos de las más importantes dimensiones de la personalidad, introversión y extroversión, que están en la dimensión E, neuroticismo, estabilidad e inestabilidad, que están en la dimensión N. Continúa mi compañera. La forma de evaluación es de que el test se toma en un tiempo de 15 minutos y como máximo, y tiene que responder de acuerdo a cómo se siente, a cómo se comporta y a cómo es que la persona actúa, solo respondiendo con un sí o con un no. Pasa, por favor, Moisés. Su valoración es de que como cada test tiene un protocolo, es evaluado de la siguiente manera. En cada respuesta que se tiene, se va a usar las tres letras L, E y N sobre la misma hoja de respuestas. Luego, una vez que son intersectadas en las rectas, los resultados obtenidos, con los resultados obtenidos podremos obtener un promedio que nos va a permitir dar un diagnóstico tipológico. Y de esta manera vamos a obtener 4 cuadrantes correspondientes de 4 tipos de temperamentos, que son el melancólico, que dentro del melancólico está el introvertido y el inestable, que son sujetos donde su sistema nervioso es débil, en especial lo que son los procesos inhibitorios. Y estas personas tienden a ser caprichosos, pesimistas, reservados, tranquilos. De ahí está lo que son los coléricos, que son, dentro de los coléricos están los extrovertidos e inestables, y su proceso neurodinámico son muy fuertes, pero son desequilibrados. Y dentro de los coléricos encontramos a personas que son sensibles, intranquilas, pero también son agresivas y que son impulsivas. De ahí encontramos los que son los sanguíneos, que están dentro de los sanguíneos, están los extrovertidos y los estables, que acá a diferencia es de que sus procesos neurodinámicos son fuertes y equilibrados, pero a diferencia del anterior es de que son de movilidad rápida y que son personas sociables, que son personas vivaces, despreocupadas, relajadas. De ahí, por último, encontramos a las personas flemáticas, que acá están los introvertidos y los estables. A diferencia de los otros dos que también son fuertes y equilibrados, es de que los flemáticos son lentos y son personas que son muy cuidadosas, son tercas y son pacíficas. Continúa, por favor. Le doy paso a mi compañera.
Conclusión. Consideramos que es importante evaluar la personalidad de nuestros pacientes, ya que muchas veces este factor es el más importante para el desarrollo social de la persona. Para ello tenemos varios tests que nos pueden ayudar a tener respuestas más claras. Pásalo, por favor. Reflexión. Cómo actuamos determina, en cierta manera, quiénes somos. Todo esto viene condicionado por lo que nos envuelve, así como nuestra historia, la gente que nos rodea y las experiencias pasadas. Finalmente, la personalidad es construida día a día y, por lo tanto, modificable cada instante. Gracias. Y eso sería todo. Ahí queda, ¿no? Lo detengo ya.